platicando con él. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú? Bien, bien, todo perfecto. ¿Cómo te la estás pasando en estos días de cuarentena? Aburrido. Ya no sé ni qué hacer, pero aquí andamos. ¿Qué has estado haciendo para mantenerte activo, libre de aburrimiento? No, salgo un rato a caminar, a andar en bici. Estoy aquí con mi hija, entonces salimos, ahí cocinamos, me pongo a leer los periódicos, todo lo que pueda hacer. ¿Has estado al tanto también de la famosa I-Liga? Sí, 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 sí. No me gusta tanto, no soy tanto de videojuegos, pero ahí he estado al tanto de cómo les van los resultados y todo. Nos han goleado, ¿Cómo, pero ni hablar. co- ¿Cómo te ha parecido esta idea que se inventaron por ahí para entretener un poquito a la gente? Uf, todo vale ahorita que todos estamos encerrados con algo de tiempo libre, así que cualquier cosa para distraernos, no tenemos fútbol, no tenemos ni un deporte, que es de las cosas que más nos distraen y que más nos gusta, así que hay que inventar cualquier cosa. Claro que sí, Manuel. Bueno, pues queremos aprovechar esta transmisión para que la gente conozca un poquito más cómo fue tu paso por las Chivas Ujú. y que nos platiques un poquito sobre esas experiencias. A ver, te voy a platicar cómo llegué. Yo llegué a Chivas, yo venía y llegué en la 2000-2001. Ahí fue cuando llegué a Chivas. No sé si se acuerdan, Ruggeri era el entrenador. Era Oscar Ruggeri. Y llegué ahí con él. En ese entonces el equipo lo tenía la promotora de Martínez Garza. Entonces eran los últimos años que lo tenía la promotora porque ella estaba sufriendo. Era de los últimos años porque había gastado muchísimo dinero, le había costado mucho mantener ese ritmo y se había quedado sin dinero. Entonces las contrataciones fueron muy pocas las que llegamos. En aquel entonces llegamos el Gonzo, llegó Toshiro, Israel López, y llegué yo. Fuimos los únicos que llegamos y había muchos problemas económicos en ese equipo. Teníamos un cuadro sin muchas estrellas, pero nos hizo bien, nos hizo entrenar muy bien Ruggeri, éramos un equipo guerrero, quizá no teníamos la calidad de otros planteles, pero siempre fuimos muy luchones y ahí fue cuando llegué a Chivas en ese entonces. Si ya llegas también maduro al rebaño, ya tu paso por varios equipos, ya tenías buena edad para mandar ahí dentro en el vestidor. ¿Cómo eran esas concentraciones en donde... A ver, me quedé ahí, se medio cortó. Me preguntabas ahí de cómo eran las concentraciones. ¿Algo más me preguntaste? Sí, ¿cómo eran las concentraciones en esos entonces Ujú. cuando en ocasiones a las Chivas no se les daban buenos resultados y la gente con más experiencia, con más jerarquía, tenía que alzar la Ajá. voz? ¿Qué era lo que le decían a los jóvenes? Mira, en ese entonces ya habíamos varios jugadores con experiencia. Se había combinado muchos jóvenes porque Ruggeri siempre se caracterizó por darle oportunidad a jóvenes. Ahí empezaron a salir, a darles oportunidad a Bravo, al Maza, a Salcido, a varios jóvenes que venían de atrás. Y siempre para mí lo más importante en un equipo de fútbol es eso, el que haya esa combinación de jugadores de experiencia con juventud para que sea un buen equipo y en Chivas lo teníamos. Tú cuando ya estás del otro lado, normalmente después de los 25, 26 años es cuando empiezas a madurar futbolísticamente y es cuando empiezas a ver las cosas de otra manera. Antes eres muy joven y cometes muchos errores, ves quizá el fútbol de alguna otra manera y lo importante cuando ya te vuelves un jugador maduro es tratar de ayudar a los jóvenes, tratar de guiarlos o tratarlos como te hubiera gustado que te trataran a ti. Hay veces que es difícil porque uno mismo tiene que estar peleando por el puesto y uno tiene que estar preocupado en sus cosas
y te enfocas a veces nada más en ti, en tu estar bien, en tratar de tú ser titular, porque si no te comen el puesto. Esto del fútbol es una carrera que dura muy poco y si te duermes, haces un mal partido y eso te pueden quitar, puede entrar alguien en tu lugar. Entonces hay que estar muy atento y muchas veces no da, aunque seas ya un jugador de experiencia, no da tampoco para andar enseñando mucho, pero ya dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, es cuando empiezas a tratar de ubicar a los jóvenes, cosas que hacen mal. A fin de cuentas eres un equipo y si nos va bien, si les va bien a ellos, si nos va bien a nosotros, nos va a ir bien a todos. Entonces tienes que conseguir eso, que a todos funcione el equipo, que hagan bien, que mejoren los jóvenes y que con el desequilibrio, con la velocidad, la habilidad que tiene esa juventud, sea todo en pos del equipo para que mejorara. Sí, claro, actualmente en el plantel está un hombre como Oribe Peralta, un hombre con bastante experiencia que la afición le critica mucho, quizá que no ha rendido dentro del terreno de juego, pero quizá no saben todo lo que influye Oribe en los jóvenes, en el vestidor, desde en la banca, y cuando entra también hay que tener ese poder, esa voz para poder ordenar al equipo, ¿no? Mira, no solo Oribe, ¿no? También está Molina, hay varios jugadores que no importa tanto la edad que tengas, sino el liderazgo y cómo te transmites, cómo te ven tus compañeros dentro del terreno de juego y fuera. Desgraciadamente, la gente que nada más ve los resultados o ve los partidos, que es la mayoría, más del 95%, no sabe lo que pasa en una interna del club, no sabe lo que pasa en los entrenamientos, en los vestidores, y cuenta mucho. Muchas veces la labor de algún jugador que quizá no esté jugando, que no esté en buen momento, pero ayuda mucho en los entrenamientos, ayuda mucho en que el grupo esté bien, en que el grupo esté contento, y son cosas que se valoran mucho. Imagínate como joven, tú tener a Oribe Peralta en un equipo, las cosas que le puedes aprender. Oribe, que ha pasado por cualquier cantidad de equipos, ganó una medalla olímpica, ha estado en la selección, puedes aprenderle muchas cosas y te puede enseñar mucho. Entonces, son cosas que tienen mucha valía y quizá no las vemos los que nada más vemos el partido y ves que está jugando mal. Obviamente lo ideal es que se den las cosas dentro del terreno de juego, pero puede aportar mucho aunque no esté jugando o esté jugando mal. Sí, claro, ahorita tocando el tema de los jóvenes, recordamos que tú Uh-huh. perteneciste a esa generación dorada de Necaxa, tú llegaste joven a Sí, ese club, sí. me imagino que igual la gente de experiencia fue la que te aportó bastante, ¿no? Mucho. Mira, les voy a contar más o menos cómo fue yo. Yo inicié en Pumas, pero inicié en Pumas muy joven, muy, muy jovencito. Y una de las cosas más importantes cuando eres joven es que te enseñen las bases del fútbol, que te enseñen muchas cuestiones tácticas, muchas cuestiones técnicas, porque hay veces que puedes llegar a primera división y no tener todas esas cosas. Entonces, las vas aprendiendo poco a poco y se te pasa mucho el tiempo. Lo ideal es que desde que estás en fuerzas básicas vayas aprendiendo todo eso. Y a mí me tocó la suerte de estar en Pumas primero cuando estaba en la primera división Mejía Barón y luego con el Tuca Ferretti. Y el Tuca para ese tipo de detalles es extraordinario, te enseñaba muchísimo, entrenábamos muchas horas antes, los jóvenes siempre necesitaba 2 horas antes para hacer cuestiones tácticas, físicas, técnicas, y te va enseñando muchas cosas que luego no tienes idea. Entonces eso es de las cosas más importantes que tienes que hacer como futbolista, tener unas muy buenas bases. Y a mí me pasó que en Pumas en aquel entonces vendía muy rápido a los jugadores. Era un equipo que sacaba muchos jugadores y los vendía. Yo a los 19 años ya me habían vendido al Necaxa y para mí fue un cambio abismal porque me venden al Necaxa yo muy joven y en Pumas la mayoría éramos puros jóvenes y llegar al Necaxa rodeado de estrellas para mí fue un cambio brutal porque llego al Necaxa y estaba García Aspe, estaba Guinaga, Peláez, Luis Hernández, Nachito Ambriz. No tienes idea, era un trabuco el equipo que teníamos y ver a jugadores así, con esa experiencia, sí te impacta porque ya es otra cosa, ya ahí ya no te enseñan
las cosas que ya traías de ahí es juega, trata de ganarte el puesto y bueno, trátale de ganar el puesto a uno de estos jugadores, se vuelve mucho más difícil, la competencia mucho más fuerte y ahí es donde empiezas a foguearte, a forjar un futuro aprendiéndole a los jugadores grandes y estando en el mismo plantel. Cuando tú estás con jugadores de mucha calidad, es cuando empiezas a subir tu nivel y a mí me sirvió muchísimo estar en ese equipo del Necaxa. Claro, aparte, lo platicamos ayer con Ramón Ramírez. Antes en el fútbol mexicano no había tanto extranjero y el Sí. extranjero que llegaba era un extranjero de calidad, te aportaba bastante. Actualmente hay muchísimo extranjero, muy pocos con la calidad que se tenía en ese entonces, y tú pasaste por varios equipos en los que jugaban extranjeros. ¿Cómo fue esa experiencia al llegar a Chivas, en donde era puro mexicano prácticamente? Mira, no estoy en contra de los extranjeros, pero lo que ha pasado últimamente en el fútbol es que están dándole prioridad a lo económico sobre lo deportivo y cuando eso pasa las cosas no funcionan bien. No puede ser que únicamente por algunos representantes o algunos directivos ganarse dinero en esas transferencias traigan a cualquier jugador, que hayan puesto esa cantidad brutal de extranjeros que prácticamente ya son mayoría en todos los equipos, entre extranjeros y naturalizados. Eso lo único que hace es perjudicar al equipo, perjudicar al fútbol mexicano, al joven, perjudica todo en el fútbol mexicano. Y cuando yo estaba en el Necaxa, todavía había límite, eran 3, 4 jugadores extranjeros y estaba muy bien porque todavía tenías una muy buena base de mexicanos. Luego ya empiezan a subir esa cuota de extranjeros y es cuando yo ya llego a Chivas y una de las cosas que más te cambia es el ambiente en el vestidor. El ambiente, cuando hay extranjeros, se vuelve brava la cosa. Es mucha pelea, mucha discusión. Quizá hay veces que no tienes amistad con algunos, te empiezas a llevar más, hay muchas peleas. No es fácil convivir con algunos extranjeros. Otros son tipazos y llevan muy bien las cosas, pero el cambio es en una concentración, en un vestidor de estar con puros mexicanos, es otra cosa. Sí llegué a Chivas y para que un equipo funcione lo principal es que se lleve bien el grupo, que tengas un muy buen grupo de jugadores con el cuerpo técnico y con la directiva. Cuando esos tres factores están bien, es éxito seguro en un equipo. Claro que sí, toda esa unión que debe de haber en el vestidor es pieza fundamental para conseguir los títulos Sí. que requiere el equipo. Manuel, quisiéramos aprovechar igual estos momentos para que saludaras a la gente que nos está viendo en estos Lo que momentos quieran, a ver ahí. y Yo que te hagan estoy algunas hablando por acá, preguntas. pero por ahí veo, muchas gracias a todos los que preguntan ahí de mi equipo, el equipo de mis amores, siempre Chivas. Chivas me quedó marcado para toda la vida, así que siempre seré Chivas. Estoy agradecido no solo con el equipo, con toda la afición. Para mí fue algo increíble vestir los colores de Chivas y los llevaré siempre en mi corazón. Pero por aquí preguntan, ¿más técnicos como Petricevic? No, cállate. Esa es otra de las cosas que no, a los que no conozcan ahí les platico un poco quién es Petricevic. Petricevic era un entrenador que tuve en el Atlante, pero no era ni entrenador, era, sí, espero no confundir, creo que era croata, era de Croacia, pero llegó de la nada, llegó ahí al Atlante, pero no tenía ni idea de lo que era entrenar, él todavía se creía que era jugador y se metía a los entrenamientos como si fuera un jugador, le pegaba patadas a todo el mundo, no, era un desastre como entrenador, pero fue lo más divertido que pude tener. Se puede decir que fue de las peores experiencias futbolísticamente en cuanto a Sí, directores técnicos. sí. De las peores que me tocó. Hay muchos entrenadores que no te dejan nada, que realmente tú como futbolista, desde que tienes la primera charla con un entrenador, sabes quién es bueno y quién es malo. Eso el futbolista lo sabe. Quién impone respeto, quién empieza a hacer trabajos importantes en los entrenamientos que sabes que te van a servir y
de plano no tiene idea y vas a estar sufriendo y me pasó en muchos equipos con varios entrenadores. De todas las experiencias y Sí, sí, anécdotas sí. que has de tener a lo largo de esta trayectoria. Mira, La está gente el pregunta por Gansito qué te cortaste el Padilla cabello. que jugó conmigo ahí en el Atlante, el Gansito. No, pues ya te lo tienes que cortar, como ya estoy viejo, ni modo que todavía tenga el pelo largo, ya son otras etapas de la vida, me encantaba el pelo largo, pero ya son otras etapas. Dicen, ¿cuál es el ¿No? partido que más recuerdas con las Chivas? Con las Chivas, varios, para bien y para bien, obviamente el de Boca, esa serie que tuvimos contra Boca Juniors en la Libertadores, fue genial, fue un partido que jamás se me borrará de la memoria ni a mí ni a los seguidores de Chivas, todo lo que fue el partido ahí, el 4-0, después el partido en Argentina con toda la bronca. Me encantó ese partido, y otro de los que más me duele es haber perdido la final contra Pumas en penales. Esa fue más que dolorosa, esa final. Creí que la íbamos a ganar fácil, tuvieron mucha fortuna ahí los Pumas y en penales se nos escapó. ¿Eh? Sí, por ahí preguntan igual, ¿qué se Que, siente jugar en Libertadores? Sabemos que el uh-huh, fútbol mexicano actualmente ya lleva buen rato que no pertenece a ese torneo, pues, penosamente, pero uh-huh, esperemos que algún día regrese esa competición aquí al fútbol mexicano. Para ti, ¿qué no, fue jugar en Libertadores? ¿Cómo sentiste eres, ese es una torneo? experiencia para cualquier futbolista increíble, que tú vayas a países en Sudamérica que son 100% futboleros, que se vive y se siente el fútbol de otra manera, contra equipos que te hacen cualquier cantidad de mañas por ganar, el tener ese roce internacional, ir a otro país, ir a unas canchas donde la gente alienta de otra manera, es un roce que no lo puedes vivir ni comparar con nada. Yo no entiendo qué haya pasado ni cuál haya sido la negociación para que lo quitaran, pero mientras más fogueo tenga el futbolista mexicano de esto, más va a crecer el fútbol mexicano. Yo no sé si lo están haciendo por negocio, por hacer más partidos en Estados Unidos que les deja más dinero, porque costaba mucho dinero ir allá, pero futbolísticamente lo mejor que le podía pasar a cualquiera. Aparte el roce que mencionas, el roce internacional y el roce que se tiene con los equipos sudamericanos, que también vaya que son duros, ¿eh? Uf, durísimo. Es lo de donde más aprendes. Es lo que te decía hace rato, que cuando juegas con jugadores extranjeros o con jugadores de calidad es cuando más aprendes. Y tener un partido, jugar contra el Sao Paulo, contra River, contra Boca, en canchas llenas, canchas que te hacen de todo, es un roce que no lo vas a tener nunca en tu vida y te va forjando y te va haciendo mucho mejor jugador. Eso lo necesita cualquier jugador. Cuando estuviste en la Libertadores, Ajá. sabemos que la gente de Sudamérica apoya bastante, la hinchada, como se le conoce por allá, Sí. apoya bastante a los equipos. ¿En qué estadio fue donde sentiste más el apoyo del equipo sudamericano? No, es en el de Boca. O sea, en los otros me tocó jugar contra San Lorenzo, contra Vélez, y el apoyo es normal, pero lo que se dio en ese partido de Boca fue muy especial, porque ya que les íbamos ganando 4-0, recordarán todos, ahí fue cuando el Bofo empezó medio a pisar la pelota, y eso, cuando estás en un partido de fútbol con un marcador así, lo sientes como si estuvieran burlando de ti. Fue lo que pasó con los jugadores de Boca Juniors. Cuando empezó a pisar la pelota así el Bofo, le dijeron desde el partido: nada más que vayas a Argentina, vas a ver cómo te va a ir, y bueno, nos la consiguió a todos, porque a todos nos tocó. Y cuando llegamos allá, la gente, desde que arribamos al hotel de concentración, nos pidió la policía que por favor cerráramos todas las cortinas y que no nos sentáramos en los sillones de afuera, porque nos iban a romper todos los cristales. Y bueno, así fue, con todo el que llevábamos policías, íbamos pasando y nos aventaron cualquier cantidad de piedras, rompieron los vidrios. Y lo más impresionante es cuando estás en el terreno de juego, cuando sales ahí, estaba atascado, y se empieza a mover el pasto. Eso es algo que no se va a olvidar nunca. Tú estás calentando, y si por algún momento te quedas a quedar parado así en el pasto, cuando empiezan a saltar todos en la tribuna, empieza a moverse el pasto, se sienten las vibraciones,
y cómo cantan, cómo empiezan a alentar, es algo que cuando lo vives de futbolista jamás se te borra de la cabeza. Sí, claro, hay mucho futbolista que el sueño que tienen es ir a jugar a Europa y hay algunos otros que quieren irse al fútbol argentino precisamente por esa sensación. No, por todo, ¿no? Ha cambiado mucho el fútbol, el nivel de fútbol. Yo creo que en Sudamérica ha bajado un poco, el ambiente no, pero el nivel de fútbol sí, también por lo económico. Todos los futbolistas que tienen cierto nivel, lo primero que buscan es salir a Europa para ganar más dinero, que es algo normal. Y se está haciendo también mucha diferencia en todo la infraestructura en el fútbol, la infraestructura de los equipos de Europa, los campos de entrenamiento, todo lo que hay alrededor de fútbol empieza a ser mucho mejor que muchos equipos acá. Entonces buscas como futbolista estar en los mejores equipos. Sí, claro. Manuel, sabemos que tuviste el título con las Chivas, fuiste campeón con Necaxa. ¿Cuál de todos los títulos que tienes en tus espaldas es el que sentiste más, el que disfrutaste más? Todos se disfrutan de una u otra manera, pero disfruté muchísimo el de Chivas por lo que nos había pasado en la otra final contra Pumas. Me quedé muy dolido por eso y la afición se merecía tener un campeonato. Ya habían pasado varios años sin eso y salir campeón con Chivas es algo indescriptible, no se puede parar con nada. Durante esa final, ¿qué fue lo que les dijo el Chepo de la Torre en el medio tiempo? Sabíamos que íbamos perdiendo 1-0, por ahí en otras entrevistas nos han dicho que Osvaldo también fue el que levantó la voz en el medio tiempo. ¿Qué fue lo que se platicaba ahí? Que no pasa, luego ya no pasa tanto por el entrenador, ya en ese tipo de partidos ya es lo que hablamos nosotros. Teníamos un grupo de mucha experiencia, de varios jugadores de gran calidad y ya era hablarlo entre nosotros, era el tener la oportunidad. Una de las cosas que más platicamos ahí entre nosotros los jugadores era que no se nos iba a escapar otra vez de las manos, que ya lo habíamos vivido contra Pumas, que se nos escapó de la mano, que son oportunidades que se dan muy pocas veces en tu carrera, que tenemos que ganar a como diera lugar. Habíamos empezado perdiendo, creo que Marioni fue el que nos metió el gol, teníamos que voltear ese marcador y más pasa por el empuje, por el carácter de los futbolistas que estaban ahí, que estuvieras jugando o no estuvieras jugando, estábamos muy unidos y se dieron los chispazos. Primero el gol de Massa que nos revivió, nos dio fuerza y después el golazo del Bofo. Son grupos que tenían mucho carácter, un equipo con mucho carácter, jugadores con mucha personalidad y cuando sucede eso, cuando te empiezas a contagiar eso entre todos los futbolistas, salen muy buenos planteles. ¿Cuál dirías que fue el mejor grupo de fútbol con el que estuviste y quiénes serían tus compañeros de fútbol a los que más respeto les tuviste, más los apreciaste? Con todos, a todo mundo le aprendes muchísimas cosas, pero siempre en Chivas tuve grandes compañeros, siempre jóvenes o más grandes nos llevamos increíbles. Siempre en Chivas tuvimos grandes planteles, tanto de futbolistas, tanto en lo futbolístico como personas, jugadores que valen muchísimo como personas, que hasta la fecha sigo hablando con ellos y nos llevamos increíble. Y te repito que cuando sucede eso es cuando se dan los grandes equipos, cuando empieza a haber esa comunión. Si no hay esa comunión en un equipo, si uno empieza a tratar de ser la estrellita, a tratar de hacer sus cosas, es cuando no funciona, cuando se empieza a crear malestar. Y en Chivas siempre tuve eso con los jugadores, tuvimos esa empatía, esa comunión que nos hacía grandes planteles. A veces no teníamos la calidad futbolística como jugadores, porque es normal en el fútbol, hay unos que tienen mayores cualidades que otros, pero sabíamos que por carácter, por garra, por dejar todo en el campo, íbamos a pasar sobre ellos y así lo hacíamos. Eso lo platicábamos mucho. Sí, claro. Ahorita nos hicieron por aquí una pregunta que ¿con qué playera sentiste más presión, con Pumas o con Chivas? Sabiendo que con Pumas estuviste más joven. No, con Chivas. Obviamente se siente presión
cuando debutas por la edad, porque eres muy joven y estar en un estadio a esa edad te impone, estar con jugadores que los ves como tus ídolos, porque pasa, estás viendo a jugadores, en el fútbol hay muchísima diferencia de edad, tú puedes estar debutando con 17, 18 años y puedes tener a un jugador en el mismo equipo con 15 o 20 años más que tú, entonces es mucha la variedad ahí de jugadores y las edades entre unos y otros. Entonces, imagínate cuando debutas y estar jugando contra jugadores que han sido tus ídolos es una presión, pero más así de que te imponga. Lo otro en Chivas, Chivas tiene, la gente, la afición tiene esa característica que no la tiene nadie más, que es un cuadro que cuando una gente que cuando tú le das todo, te responde de maravilla. Es la más entregada, la mejor afición que puede haber, pero cuando tú no empiezas a responder, viene la presión y es cuando empieza ahí a haber presión como el futbolista, cuando no te empiezan a salir las cosas, cuando estás en el terreno de juego y la gente empieza a murmurar, empiezan a hablar, a veces a abucharte, ahí es cuando viene la presión. Chivas, he visto a través de los años que se come a muchísimos futbolistas que no aguantan la presión y tienen que salir, y jugadores de gran calidad, pero no es para todos, Chivas. Sí, claro, ahorita tocando el tema de que Ujú, debutas joven y se está hablando de desaparecer o quitar ujú. esa regla de los menores con los minutos. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, yo no veo tanto el que lo pongan por edades o no por edades. Para mí el principal problema es la cantidad de extranjeros. Esa es el principal problema, porque al haber tantos extranjeros estás tapando la salida de muchos jugadores. ¿Y qué es lo que le sucede a muchos equipos? Ya no les importa tener fuerzas básicas de calidad, porque saben que únicamente va a salir uno o dos jugadores y a todos los demás los están comprando para obtener dinero. Entonces ahí es cuando se empieza a hacer ese círculo vicioso que no empiezan a funcionar y no empiezan a salir jugadores. Cuando tú tienes un plantel que por la necesidad del primer equipo de tener jugadores empiezan a hacer buenas fuerzas básicas, empiezan a generarse buenos planteles, y son de las cosas para mí que se necesitaría regular más, que jueguen jugadores de cierta edad y el que quites de extranjeros. Tú al quitar extranjeros automáticamente vas a tener la necesidad de que salgan jugadores de abajo de fuerzas básicas para, para que puedas llenar tu primer equipo, y ahí es donde empieza a subir la calidad. Porque si no, ¿de qué te va a servir que tengas unas muy buenas fuerzas básicas y que taponeas a jugadores que tengan ya 18, 19, 20 años para dar el salto y no tengas lugar donde ponerlos? Ahí es donde se queman muchísimos jugadores y se quedan jugadores de gran calidad que después pueden hacer algo importante, se quedan allí en varios equipos. Sí, claro, también hay que tener en cuenta que muchos de los clubes, eh, Ujú. hay mucha diferencia económica entre los clubes, entonces los clubes que tienen menor derrama económica son los que van por el fútbol, el futbolista extranjero, que es más barato. El futbolista mexicano es mucho más caro a pesar de que no haya debutado. No va por ahí, no va por ahí, es más por el negocio que les hacen, que les dejan los extranjeros. Digo, es un secreto a voces, nadie tiene pruebas porque no hay pruebas, porque están ocultas, pero lo que sucede es que van representantes, compran a un jugador extranjero, te doy una cantidad, lo compran en $200,000 y llegan aquí a un equipo y lo venden en $400,000. Ese es el negocio de todos, y como la mayoría de los que están al frente de los equipos no son los dueños de los equipos, pues ahí hay mucho dinero que sale sobrando. Entonces es lo que les conviene, todo lo que les conviene a muchos representantes, a muchos directivos, es estar cambiando y cambiando de jugadores y más extranjeros, porque se llevan ahí dinero. Por eso no les conviene que el jugador mexicano, porque el jugador mexicano lo tienen ahí mismo y no les genera tanto dinero. Por eso también se cambia tanto de extranjeros. Sí, aunque es cierto que en las selecciones infantiles
se tiene más futbolista que ya ha debutado en primera división a como los había antes. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a que en la selección no lleguen los futbolistas que deberían de llegar? A veces se habla que hay mucho futbolista puesto por temas de mercadotecnia. No, no, eso se ha hablado mucho, pero no existe. Tú no te puedes esconder en un terreno de juego, por más que te quieran imponer, o eres bueno o eres malo, y así seas un jugador que tengas toda la mercadotecnia y lo quieran poner, pues todo el mundo se va a dar cuenta que es malo, ¿no? Así que tampoco el entrenador se puede arriesgar, también se juega su puesto, así que no se puede arriesgar en tener a jugadores que no vayan a rendir, ¿no? Lo que más importa es la materia prima, y ahí es donde un poco se está quedando el fútbol mexicano. Por lo que te digo, hay tantos extranjeros que están tapando y no empiezan a salir jugadores jóvenes. Hay muchos jugadores jóvenes de gran calidad en México, pero al momento hay un momento de los 17 a los 20 años que empiezan a taponearse y no empiezan a crecer como deberían de hacerlo, como sucede en otros países, en Argentina, en Brasil. Ahí es el momento donde dan el brinco, y muchos de esos jugadores es cuando se van a Europa. Ahí es donde necesita el fútbol mexicano poner mucho más atención, darle más oportunidades, más fogueo, teniendo también a jugadores extranjeros de gran calidad. Sí, claro. Y ahorita que se está hablando mucho de el eliminar la liga de ascenso y volverla a una liga de Uh-huh. desarrollo, ¿crees que se pierde esa competitividad? O sea, en la liga de ascenso se tenía ese deseo por subir al máximo circuito y en No, la no primera hay. división se Pero hay tenía. que verlo como es la realidad. Entiendo el que duela que lo quitan, pero de lo que he estado leyendo estos últimos días es que, número uno, está muy mal organizada. Es una liga muy mal organizada, donde, a excepción de 2 o 3 equipos, todos los demás estaban quebrados, y los equipos que se podían mantener era porque traían dinero de las universidades o dinero de afuera, dinero del gobierno, que son los equipos que se pueden mantener. Entonces, hay que estructurarlo mejor. Quizá no fue la mejor forma de hacerlo, pero tienes que estructurar una muy buena liga de ascenso donde tengas tú equipos que se puedan mantener económicamente, que tengan también la infraestructura, porque de nada va a servir que no tengan un buen estadio, que no tengan unas buenas fuerzas básicas. Cuando suban a primera división, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le sucedía a todos los demás, a todos los equipos? A excepción de 2 o 3 que tienen esa estructura, los demás no la tienen. Y son cosas que debían de pasar, quizá no como lo hicieron ahorita, pero se tiene que hacer una reestructuración de la liga de ascenso para que sean equipos que realmente valga la pena estar ahí, que muchos jugadores puedan jugar ahí, que se estén fogueando, y que no únicamente sea una liga donde vayan jugadores que ya no tienen cabida, jugadores de mucha edad, y que no sirva para lo que realmente es esa competencia de tener el premio de subir a primera división. Estaba viendo una de las estadísticas que los últimos, no sé, 9 o 10 equipos que han subido, no se queda ni el 30% de los planteles, se queda ahí. Vuelven a sacar a todos los jugadores y meten a nuevos. Entonces, es importante que haya esa liga, pero sí cambiarla y que esté mucho mejor estructurada. Sí, claro, pues esperemos que con estos cambios la liga aumente su nivel, porque también queremos ver salir a mucho futbolista mexicano al extranjero y Sí, por sí, sería ende buenísimo. el nivel del mexicano, la selección mexicana de buenos resultados también. Sí, ahí son muchísimas cosas las que se tiene que trabajar en México. Otra de las cosas que se tiene que trabajar es tener buenos entrenadores. Desgraciadamente en México no le pones atención a eso, en tener entrenadores adecuados para cada edad. No es lo mismo ser un entrenador de jugadores ya grandes, de jugadores ya hechos, a ser un entrenador de niños o de jugadores que apenas van en formación. Es completamente distinto, y creo que ahí también adolecemos en México mucho de los equipos de eso, de tener una muy buena estructura, de que se le pague bien al entrenador, de que sea valorado, de que no solamente le pagues bien, sino que lo lleves a cursos donde lo puedan capacitar bien. Si tú haces todo eso dentro de un equipo y le inviertes dinero, obviamente vas a tener a jugadores de gran calidad en el futuro, pero si no tienes tú esa buena infraestructura con entrenadores que sepan llevar, que sepan enseñar a los jóvenes,
después cuando llegan a primera división llegan con muchas faltas técnicas, tácticas, que hasta que ya están en primera división es cuando empiezan a pulirlas. ¿Y crees que los procesos influyan en esta situación, ya que a los entrenadores les piden resultados inmediatos y a veces no se les da ese tiempo que a veces el entrenador pide o que el entrenador requiere? Es parte de lo mismo, vuelve a ser toda una cadena. Póngase cualquiera de nosotros, ponte en los pies de un entrenador, que la mayoría de los entrenadores en México tienes 4 o 5 resultados adversos y ya todo mundo dice cuando lo cambian, ya quítenlo. ¿Cómo puedes trabajar? Es imposible. ¿Cómo vas a darle oportunidad a un joven para que esté en el primer equipo cuando sabes que te pueden correr a los 4 o 5 partidos? ¿Qué es lo que hacen todos los entrenadores? Pues optan por tener a jugadores de experiencia que les puedan rendir, que les puedan sacar el resultado y con eso aguantar. Son de los trabajos que se necesitan hacer dentro de un equipo, que tengan toda esa estructura, que tengan un proyecto de trabajo que dure varios años, y ahí sí puedes darle oportunidad a jóvenes para que vayan saliendo, para que se vayan fogueando, y vas a empezar a ser un mejor equipo en un futuro. Claro que sí, así como actualmente se confió en el proyecto que tiene Luis Fernando Tena. ¿Cómo ves al equipo? ¿Crees que el proyecto va para bien? Bueno, Me antes de este gusta, parón me obligatorio. gusta mucho el plantel que tiene Chivas. Tiene una calidad de jugadores como hace mucho no veía. Realmente la calidad en el plantel es muy buena y siento que les ha costado mucho adaptarse. También Luis Fernando Tena es un gran entrenador y están haciendo una muy buena estructura hacia abajo. No es fácil un cambio. Está a Mauri Vergara ahora, ha estado haciendo modificaciones también en las fuerzas básicas y no se puede ver un cambio de un día para otro. Lo más importante es que trabajen, que dejen trabajar a la gente, pero que se empiecen a hacer cambios buenos, que metan gente importante, gente capacitada en fuerzas básicas para que vaya llevando gente adecuadamente hacia arriba en Chivas, y con el plantel que se tiene en primera división, con paciencia, con el trabajo, creo que Chivas puede hacer las cosas muy bien. Digo, calidad, me ha gustado mucho lo que tiene, experiencia, jugadores con una velocidad impresionante. Creo que nos llegó el parón o todo esto del virus en el peor momento, porque ya empezaba a ver un Chivas que iba para arriba, ya se sentía un equipo mucho más organizado, con más coordinación, y bueno, pasó todo esto. Sí, pues esperemos que ya que termine todo esto, las Chivas no pierdan el Sigan ritmo y el igual. nivel que venían Sí. mostrando para que sigan peleando por los primeros lugares y sigan peleando por el título, que es lo que debería estar acostumbrado el equipo, que en los últimos años no se Sí, ha sí. tenido. No, Chivas, a ver, eso lo debe de saber cualquier jugador que pise y se ponga esa playera. Chivas, tienes que pelear siempre por el título, no por otra cosa. Tienes que dejar todo en el campo, y habrá veces que pierdas, eso es indudable porque es un juego y de eso se trata. Pero la mística de Chivas de toda la vida, o por lo menos lo que a mí me enseñaron, es la forma de perder. Hay formas de perder, y cuando tú dejas la piel en el campo, cuando te entregas al máximo, cuando diste tu máximo esfuerzo, corriste como loco y por ahí no te salieron las cosas, la gente nos aplaudía. Yo recuerdo perfectamente que muchas veces perdimos, pero con mucha entrega, y la gente de Guadalajara lo entiende, el público de Chivas lo entiende. Cuando tú pierdes así, no sales molesto porque viste un equipo entregado, y eso es lo mínimo que debe poner cada jugador de Chivas. Esa entrega total, ya si salen las cosas bien o mal, será otro, pero el que pise o que se ponga la playera de Chivas debe tener eso mínimo. Claro. Manuel, ¿a qué jugador de Chivas ves que migre próximamente al fútbol europeo? Difícil, me encantaría que se fueran todos los jugadores de Chivas. Me encanta ver al jugador mexicano triunfar, es de las cosas que más me gusta, que vayas viendo cómo van subiendo jugadores, cómo empiezan a hacer las cosas bien, y que se vayan a triunfar a cualquier otro equipo en el extranjero. Para mí es un sueño. Ojalá hay muchos de los jugadores que están ahora en el plantel crezcan, que vayan jugando mejor, vayan haciendo las cosas quizá en la selección, algunos que ya están, otros que puedan ir a la selección y que se los lleve algún equipo extranjero, porque calidad en México hay muchísima calidad, en Chivas hay.
si llegan a tener varios partidos, algunos torneos de muy buena calidad, no dudo que cualquier equipo en Europa los pueda ver y se los pueda llevar. Hoy por hoy el fútbol lo ve todo mundo y si empiezas a hacer un fútbol de calidad con la cualidad que tienen muchos de los futbolistas, seguro estarán en Europa. Sí, claro, aparte que aprovechen que están en las Chivas, que todo mundo regresa a ver a los futbolistas del equipo para que puedan emigrar pronto a Europa. Manuel, para antes de finalizar esta transmisión, quisiéramos que igual saludaras a la gente que se quedó con nosotros y que si tienen alguna preguntita por ahí. A ver, pregúntenme ahí todos. Que las hagan. Que andaba viendo para acá, pero ahora me pongo ahí atención a ver qué más me pueden decir. Ahí me preguntaban que si jugaba con las leyendas de Chivas. Desgraciadamente no puedo, me toca trabajar los fines de semana y ahí veo que se juntan varios de mis compañeros. Ahí andan a Jorge, saludos. Elvin, saludos Arizona. Mucha gente pregunta, Jorge. Que se recuerdan tu último partido, cómo tocabas el balón y cómo el Jalisco se entregaba hacia ti. Fue algo increíble lo que te decía de la afición de Chivas, cuando te entregas, cuando tú le das algo, te lo regresa 20 veces más y fue algo que jamás se me va a olvidar, la forma como me trataron. Preguntan si te gustaría trabajar para Chivas. Sí, me encantaría trabajar en Chivas. Repito, hay veces que me preguntan que por qué no he sido entrenador y yo lo pongo más por el tiempo, porque cuando jugué fútbol dejé a un lado mucho mi familia y me costó mucho trabajo. Son muchos años los que estuve jugando al fútbol y quería dedicarme un poco más a mi familia. Y si tú te quieres dedicar a algo, por lo menos como yo soy, dedicarme a entrenar te quita todo el día. Todo el día, si quieres estar, tienes que ver a los jugadores de fuerzas básicas, tienes que estar viendo a los rivales, planeación, todo. Entonces es demasiado el tiempo que necesitas estar y muchas veces hay que poner eso en la balanza, ¿no? Entre tu familia, entre el fútbol. Me encantaría, porque es mi pasión el fútbol, porque es mi pasión las Chivas. Y si puedo algún día trabajar en Chivas donde pueda combinar eso, encantado, pero me encantaría poderle dar algo a los jóvenes. Es de las cosas que más me gusta, tratar de ayudar a los jóvenes, al futbolista joven a que crezca, y más al mexicano. Sí, claro, pues esperemos que algún día te toque retornar para las instalaciones de las Chivas. Ya veremos, esperemos que sí, algún día. Esperemos que sí, Manuel, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas. Encantado, y a toda la gente que se conectó, les mando un gran abrazo. Siempre Chivas estará en mi corazón, toda la gente. Chivas es la gente, eso es lo que más importa en el equipo. Podrán venir cualquier cantidad de futbolistas, pero toda la gente, todo lo que genera Chivas es lo que hace que sea el equipo más grande en México. Claro que sí, Manuel. Pues aquí es tu casa en NotiChivas para cuando guste regresar. Cuando quieran invitarme, yo encantado. Claro, y aprovechar a la familia en esta cuarentena, cuidarse bien y seguir las indicaciones que se nos emiten. Claro que sí, esperemos que ya pase pronto esto, regrese el fútbol, regresemos toda la normalidad y que todos en casa estén bien. Esperemos que sí, Manuel. Un gusto tenerte por acá y un saludo a toda la familia. Un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego.